10 minutos. Ahorita nos aproximamos al Y de Chilac, que es donde se divide el que se va para Jalpan, para San Diego, Chalma, por Libramiento y San José, Chilac. No, San Gabriel. San Gabriel, Chilac. Ah. Ya le puse todo José. Ajá. De que hoy es el día de San José. Hoy. Ah. Ajá. Tal vez por eso. Oye, ¿se ve que aquí también ya compusieron la carretera? No. No. Ah, sí, también hay albercas más adelante donde se ven los... Ajá. No puedo creer que lo alimente de Pico de Orizaba este agua. ¿Cómo? Sí. Todo el agua que ves que está en Tehuacán, bueno, lo que nace en Tehuacán, Ajá. lo alimenta el Pico de Orizaba por los glaciares que se hicieron hace millones de años. Bueno, sí, sí. Mi hija está contando un video donde lo que es de Tehuacán y yo leí lo que ella estaba contando. A los inicios de la creación prácticamente de la Tierra, el Pico de Orizaba, se hicieron los glaciares. Entonces, por debajo de la Tierra, en túneles, se viene el agua a lo que es Tehuacán y es la que se reparte. Ajá, porque Y eso es el agua manantial, ¿no? Exactamente. El manantial de Tehuacán, sí. o el agua de Tehuacán. Ajá, ves que hay carros que llevan un anuncio Pico de Orizaba, los que reparten. ¿Por qué? Porque el agua proviene de allá. Ajá, no más así pues. Sí, es interesante el dato, ¿no? Sí, pues cuando lo descubrí, porque te digo que mi hija estaba contando, yo leí lo que ella estaba contando. Sí. Y pues ahí me enteré, ¿no? Pues le digo, ¿a poco proviene de allá? No, pues que sí. Es muy importante. Sí. De hecho, también tiene mucha historia. Los primeros nativos que llegaron aquí a Altepeji hablaban en náhuatl. No, pues es náhuatl, sigue. Ajá. No, ajá, aquí continúan todavía hablando náhuatl. Son de los pocos lugares que también todavía se conservan. Ajá. Y no ves que Altepeji, San Sebastián, ajá. San Gabriel, Chilac, San José, Guanajuato. Ajá. Y ves el pan de burro. Ajá. El pan de burro es creado de acá, pues, de Altepeji, Jalpan, San José. San José, También.
San Sebastián. ¿Tú sabes por qué le decían pan de burro? ¿Por qué se quedó así? Cargaban los panes. Ajá, pues porque lo transportaban en los burritos. Ajá, sí. Cuando dicen que, ves que lo iban a dejar a México, pues, a la capital. Ajá. Entonces lo llevaban. Bueno, pero este nombre más le dieron en la parte de la Sierra Negra, el Ajá. nombre de pan de burro, por allá, por Suquitlán, por esa parte. Ajá, porque como se trasladaba en burro, Ajá, y fue cuando le pusieron, pues, ahí viene el pan de burro. exacto, y así se le quedó. Y ahora hasta el dibujo tiene. Ajá. No, que tiene mucha Es historia. uno de los mejores panes porque, pues, imagínate allá en la Ciudad de México, pues si ya pues, llega y es uno de los que ahora sí más gustado también por allá. Y es más durable. Ajá, Porque y es luego, el pues obvio ya llega con un precio un poquito más elevado por el traslado. Ah, pero es el que puede durar una semana y no le pasa nada. Ujú. Sí. De hecho, aquí Altepeji tiene mucha historia porque de aquí se mantiene Eso puede tomar tantito largo. Ah, sí. Ajá. Este es para que se vaya uno para Ajá, pues, el parque el de. centro. Ajá, para el parque. Y Altepec. Altepec. Nos va a dar tiempo. Bueno. Ajá. Yo quería pues pasamos por acá. Ajá. Sí, porque tiene mucha historia. Ajá, sí, sí. Ajá. Principalmente pues aquí tiene su gastronomía. No, y aparte ahí agrégale un poquito que sus mujeres pues ahora sí que respeta pues muy trabajadoras. No, pues sí. O sea, bueno, y en realidad es que no todas las comunidades, o sea, son... ¿Te acuerdas que decían cuando bajaba la gente de los pueblos? Ajá. ¿Qué decían cuando llegaba un joven o eso? Pues, Ellos... el único requisito es que te gustara trabajar. En efecto. O sea, no otra cosa. Sí, no les importaba cómo venga. No, y eso, pues cuánta gente ahora sí que de la sierra se han casado aquí en Altepec. Ujú. O sea, ¿cuántos? Son bastantes. Sí, Es porque- un número muy alto. Porque su requisito de los papás de la muchacha es que sea trabajador. Ajá, eso es Es el lo único. requisito, es que te guste trabajar. Sí. No les importaba cómo venga, cómo es su familia o eso. Ajá. Sí, y en realidad es que eso ahora sí que pues es uno de los mejores requisitos porque parece que los de ahí es como salen adelante. Sí. Aquí nos estamos desviando para ir a Ajalpan. A la ciudad de Ajalpan, que ahora ya es considerado ciudad. Ajá, que es muy joven pero es ciudad. Sí. Pero pues también Tehuacán cumple 363 años. Ah, sí. Precisamente estos días ya. inició De hecho su ya. feria. Ajá, sí inició su Ya, feria. creo que el jueves por ahí inició o sea, la feria de... Está cumpliendo años. Ajá, está cumpliendo años, bueno, que lo conocen como ciudad de indios, cuando aquellos años cuando se compró, así que compraron lo del título. Ajá. Lo que yo, bueno, he escuchado que dicen que perdieron el original, solo tienen la copia. Bueno, eso no sé, pero el chiste es que 363 años está cumpliendo como ciudad. No, sí. Y pues aquí en Ajalpan también, pues ya, o sea, exacto, es como todo, de hecho es muy reciente pues como ciudad. Todavía no sé, ya todavía no llega, sí, todavía es adolescente, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Porque pues Sí. todavía no llega pues a joven todavía. No, pues sí. ¿Te acuerdas cuando abrieron esta máquina? ¿Qué año es? Sí, bueno, exacto qué año no recuerdo, pero por aquí... Esta es anduvimos- una máquina donde trabajamos cuando éramos más jóvenes. Sí, por aquí. ¿Cuántos años trabajaste por acá? 3 años. 3 años. Sí. Fue como en 1999. Más o menos como 2000. Bueno, sí, antes también. Sí, porque ves que cuando entramos a San Lorenzo fue en 98. Para
Después, como un año después, abrieron este. ¿Pero tú viniste primero para acá, no? No, viniste tú primero. Yo después. Ajá. Sí. Chepa, ¿ya no te tocó trabajar acá? Yo ahí no estuve, yo estuve en San Lorenzo. Mi hermano es el que estuvo ahí trabajando. Acá, Sí. sí. Bueno, ahorita lo terminamos acá. Vamos a llegar al puente de Ajalpa. Nos vemos en el siguiente video.